Estás escuchando Campanas de la Historia, donde el pasado vuelve a sonar. Imagina la península ibérica hace más de 2000 años, antes de que las legiones de Roma pusieran un pie en estas tierras. En las colinas cercanas a la costa mediterránea se alza un poblado fortificado rodeado de campos dorados de cereal y bosques de encinas. El sol de la mañana ilumina las murallas de piedra y adobe, y dentro de ellas la vida ya ha comenzado. Humean las hogueras del amanecer, se oyen voces y balidos de cabras, y el olor a pan recién hecho se mezcla con el de la leña quemada. Estamos en un asentamiento íbero, hogar de una de las culturas más fascinantes de la antigua península ibérica. Por un momento detengámonos ante la puerta de esta aldea amurallada. Observemos a sus habitantes, hombres, mujeres y niños que llevan prendas de lino y lana. Algunos campesinos salen por la puerta con sus azadas al hombro, camino de las terrazas de cultivo donde crecen trigo, cebada y olivos. Pastores conducen rebaños de ovejas y cabras hacia pastos cercanos. Dentro en el recinto, artesanos en pequeños talleres ya trabajan el barro, el metal o el tejido. Una alfarera da forma a un cuenco en su torno, mientras un herrero aviva su fragua para forjar herramientas y armas. La vida cotidiana de los íberos transcurre así, entre labores agrícolas, ganaderas y artesanales, en un equilibrio dictado por las estaciones y la comunidad. Los íberos, así llamamos hoy a estos habitantes prerromanos de la costa oriental y meridional de la península, hablan una lengua propia, muy distinta del latín que traerán los romanos siglos después. Esa lengua la vemos en los signos que alguno de ellos traza en una tablilla de cera o en una lámina de plomo. Es una escritura original que han adoptado a partir de los alfabetos fenicio y griego, adaptándola a sus sonidos. Aunque nosotros aún no comprendamos del todo sus palabras, ellos la usan para llevar cuentas, marcar propiedad o quizá registrar ofrendas a sus dioses. La arqueología ha sacado a la luz pequeñas placas de plomo con inscripciones iberas, listados de nombres y números que nos hacen imaginar a un escriba anotando, tal vez, tributos o comercio de grano en este mismo pueblo hace muchos siglos. Al recorrer las calles estrechas, notamos que las casas se apiñan unas junto a otras. Son viviendas de una sola planta, con muros de piedra en la base y adobes por encima, encaladas de blanco para reflejar el sol. Los tejados son planos y accesibles, usados para secar higos o almacenar haces de trigo. Entramos con la mirada en una casa típica. En el centro arde el hogar, alrededor del cual se reúne la familia por las noches. Al fondo hay un almacén donde guardan vasijas llenas de trigo, aceite de oliva y vino casero, tinajas de aceitunas, sacos de legumbres como habas y guisantes. En un rincón descansa un telar con hilos a medio tejer, y junto a la pared vemos herramientas agrícolas, hoces, azadas y útiles de cocina. Esta es la escena doméstica de los íberos, familias trabajadoras, autosuficientes en muchos aspectos, que complementan lo que producen con intercambios comerciales cuando pueden. Porque estos íberos no viven aislados del mundo. De hecho, desde hace siglos reciben visitas e influencias de lejanas orillas del Mediterráneo. Imaginemos ahora que mientras el mercado del pueblo cobra vida, llega un mercader fenicio desde la costa. Viene acompañado de 2 asistentes y trae en sus mulas ánforas llenas de salazones de pescado y probablemente algún vino dulce de Oriente. A cambio espera obtener metales, quizá plata extraída de las sierras del interior, o esparto y cereales. Los ojos de los niños se abren al ver objetos exóticos que el forastero muestra. Vasos de vidrio de colores, joyas de bronce finamente trabajado, telas teñidas de púrpura. No es la primera vez que viene. Desde el siglo VIII a.C., comerciantes fenicios han surcado estas aguas y fundado factorías en la costa sureste, lugares como Gadir, Malaca o Abdera, trayendo consigo no solo mercancías, sino ideas nuevas. De ellos, los íberos aprendieron técnicas, adoptaron dioses orientales y, sobre todo, el arte de la escritura. Un par de generaciones más atrás, también los griegos hicieron acto de presencia. Al norte, en la lejana costa de la actual Cataluña, los marinos griegos de Masalia fundaron Emporion, el mercado,
alrededor del siglo VI a.C., buscaban nuevos puertos donde comerciar por alimentos y metales que escaseaban en su tierra natal. Con el tiempo, griegos e íberos convivieron en enclaves costeros, intercambiando no solo bienes materiales, sino costumbres. Un geógrafo griego llamado Estrabón contaría siglos después cómo en esas colonias la población griega e íbera acababa mezclándose, compartiendo dioses y formas de vida. Así, no es raro que aquí en el poblado encontremos, por ejemplo, una copa de cerámica griega decorada con figuras negras, llegada vía intercambio, que algún noble local atesora como símbolo de prestigio. También vemos monedas de plata grabadas con extraños signos. Algunas de ellas son dracmas griegos circulando, y otras son acuñaciones locales inspiradas en ellas, con inscripciones en alfabeto íbero nombrando a la ciudad de origen. Mientras avanza el día, la plaza central se anima. Bajo la sombra de una encina se reúne el Consejo de Notables. Los ancianos y el jefe del poblado discuten asuntos del territorio. La sociedad íbera está jerarquizada de forma clara. Desde hace un par de siglos, la figura de un aristócrata local, podríamos llamarlo un príncipe o caudillo, domina la escena política de cada región. Ese líder proviene de una familia poderosa, dueña de tierras y ganados, y cuenta con la fidelidad de otros guerreros a quienes protege y recompensa. Es un sistema de lealtades personales. Los guerreros libres se convierten en sus clientes o seguidores a cambio de tierras, botines de guerra o protección. Así, en torno a este jefe se articula una pequeña ciudad-estado íbera, cuyo centro es el Oppidum, el poblado fortificado que controla las aldeas y campos de los alrededores. Por toda la geografía levantina y sureña se repite el esquema. Tribus íberas con nombres diversos contestanos, edetanos, mastetanos, oretanos, turdetanos y otros cada cual con sus jefes y poblados principales. Si viajáramos de norte a sur por la costa mediterránea de la península, atravesaríamos los dominios de varias de estas tribus, emparentadas por cultura y lengua, pero políticamente independientes entre sí. Aunque comparten muchos rasgos, también compiten. A veces hay alianzas matrimoniales o pactos, y otras veces surgían rivalidades y enfrentamientos por el control de rutas y recursos. El jefe íbero de nuestro poblado luce orgulloso su estatus. Podemos imaginarlo sentado en un lugar de honor, tal vez portando un manto de vivos colores sujeto con un broche de bronce, y en el cuello luciendo colgantes de oro y plata obtenidos en intercambios. A su lado, apoyada en el banco, reposa su arma personal, una espada curva magníficamente forjada, la famosa falcata ibera. Esta espada, con su filo mortal y su elegante forma que se ensancha hacia la punta, es tanto un arma de guerra temida como un símbolo de rango. Forjar una falcata requiere gran dominio metalúrgico. Los herreros íberos han aprendido a trabajar el hierro con habilidad, combinando aceros de diferentes durezas para lograr un arma flexible, pero de golpe devastador. Además de la falcata, el aristócrata y sus guerreros manejan lanzas arrojadizas, jabalinas y largas lanzas llamadas soliferrum, hechas enteramente de hierro. Van protegidos con escudos. Algunos portan el escudo redondo pequeño de madera y cuero llamado caetra, ideal para moverse con rapidez. Otros, quizás los escoltas del jefe, llevan grandes escudos ovalados al estilo céltico o itálico, junto con corazas de cuero endurecido o pequeñas placas de bronce en el pecho. La paz en esta tierra nunca está garantizada. Las crónicas perdidas de aquellos tiempos e inferencias que hacemos hoy nos hablan de frecuentes escaramuzas entre pueblos vecinos. La guerra forma parte de la vida íbera en igual medida que la agricultura o el comercio. Los jóvenes guerreros entrenan desde niños con lanzas y escudos, aprenden a montar a caballo con destreza y a coordinarse en grupos de combate. En batallas campales, los íberos tienen tácticas peculiares. Es famosa su costumbre de cargar contra el enemigo con fiereza para luego retirarse súbitamente, esquivando el choque frontal, solo para volver a arremeter en oleadas. Gritan y agitan sus armas para intimidar, lanzando andanadas de jabalinas antes de entrar cuerpo a cuerpo. Los romanos, sorprendidos por este estilo guerrillero y móvil,
lo describirían con la palabra concursare, una especie de danza marcial de ataque y retirada constante que desesperaba a sus legiones disciplinadas. Pero antes de que Roma esté siquiera en el horizonte de estos íberos, sus habilidades marciales ya son conocidas más allá de sus fronteras. En el norte de África y otras regiones mediterráneas se empieza a hablar del valor de los guerreros hispanos. Así, no es de extrañar que un caudillo poderoso como Aníbal Barca, el general cartaginés, busque aliados entre los íberos. De hecho, la historia nos cuenta que Aníbal contrajo matrimonio con una princesa íbera llamada Imilce de Cástulo, una ciudad de la región de los Oretanos, en la actual Jaén. Con esa alianza, consolidó el apoyo íbero a su causa contra Roma. Muchos jóvenes de distintas tribus se unieron como mercenarios a las fuerzas cartaginesas. Imaginemos a esos guerreros íberos cruzando el mar o los Pirineos para luchar en tierras extrañas, llevando consigo sus falcatas y su coraje aprendido en las sierras de su patria. Sin embargo, todavía en nuestro pueblo imaginario reina la tranquilidad, y la vida cotidiana sigue su curso con un fuerte componente espiritual. La religión impregna cada acto importante de la vida íbera. Al caer la tarde vemos a un pequeño grupo de habitantes salir por otra puerta de la muralla, llevando ofrendas en las manos. Se dirigen a un lugar sagrado cercano. Puede ser un bosque de viejas encinas, un manantial de aguas claras o quizá una cueva en la ladera del monte. Los íberos sienten especial veneración por ciertos parajes naturales que consideran morada de lo divino. No construyen grandes templos de piedra como harán los romanos. Sus santuarios suelen ser al aire libre, integrados en la naturaleza. Allí los participantes depositan ofrendas, pequeñas figurillas de bronce que representan animales o guerreros, vasos con vino o joyas sencillas. Una mujer de edad avanzada, posiblemente una sacerdotisa o una figura respetada en la comunidad, entona unas palabras ceremoniales en íbero, invocando la protección de sus dioses para la cosecha próxima o la salud de un niño recién nacido. ¿Y quiénes son esos dioses a los que ruegan? La religión íbera es politeísta y está llena de matices. Muchas de sus deidades están ligadas a la naturaleza y a los ciclos vitales. Hay una diosa madre asociada a la tierra fértil y la regeneración, un dios protector de los caballos y los jinetes, espíritus que habitan fuentes o bosques, y quizás dioses guerreros que acompañan en la batalla. Con el tiempo, mediante el contacto con fenicios y griegos, algunos nombres extranjeros se han incorporado a su panteón. Es probable que en la costa sur veneren a una diosa fenicia de la fertilidad como Astarte, a quien los cartagineses llaman Tanit, o que en algún santuario costero se rinda culto a Melcar, el dios fenicio de Tiro identificado luego con Hércules. Igualmente, en áreas de influencia griega puede que Artemisa o Deméter, diosas de la caza y la agricultura, hayan sido adoptadas bajo alguna forma local. Pero junto a estas influencias persisten las divinidades autóctonas. Por ejemplo, inscripciones latinas posteriores mencionan a una diosa llamada Ataegina, en tierras del suroeste, que probablemente era una antigua diosa íbera de la primavera y la renovación, equivalente a una Perséfone local. Una vez al año, quizá coincidiendo con los solsticios o con la siega, los pobladores de varios asentamientos cercanos se congregan en un gran santuario regional, un lugar sagrado en el que celebrar fiestas religiosas comunes. Podemos evocar la imagen de cientos de personas ascendiendo con antorchas al cerro del santuario, donde antaño sus antepasados erigieron un recinto sacro. Allí habrán colocado estelas o incluso esculturas que representan a sus dioses. De hecho, la cultura íbera nos ha legado impresionantes esculturas de carácter religioso. Pensemos, por ejemplo, en la extraordinaria Dama de Elche, una escultura en piedra caliza de entre los siglos V y 4 a.C. que representa a una mujer ricamente ataviada, con un tocado elaborado, los característicos rodetes a ambos lados de la cabeza y varios collares detallados sobre el pecho. Esta estatua, encontrada siglos después por arqueólogos, fue tal vez parte de un monumento funerario o de un altar. Su rostro sereno y majestuosamente adornado nos intriga.
Algunos creen que representa a una sacerdotisa o a una diosa madre vinculada a la fertilidad y la muerte. Curiosamente, la dama de Elche tiene una cavidad en su parte posterior, lo que sugiere que pudo servir como urna cineraria, guardando en su interior las cenizas de algún difunto de alto rango. Otra figura igualmente enigmática es la dama de Baza, hallada en la necrópolis de la antigua ciudad de Basti, en el altiplano granadino. Esta escultura representa a una mujer sentada en un trono adornado con figuras aladas, quizás esfinges, y sostiene en sus manos objetos simbólicos. Cuando fue descubierta en 1971, se comprobó que guardaba las cenizas de una mujer enterrada con un rico ajuar, lo que revela que no era simplemente una estatua votiva, sino parte de un ritual funerario. La dama de Baza, con sus restos de pintura azul y roja, nos muestra a una figura femenina probablemente divina, relacionada con el más allá. Unas aves talladas junto a ella parecen aludir al alma que emprende el vuelo, y las granadas u otros símbolos en su trono sugieren abundancia y renacimiento. Gracias a estas damas de piedra podemos vislumbrar cómo los íberos concebían la vida y la muerte. La muerte no era el final, sino el comienzo de un viaje misterioso. Para los íberos, al morir, el difunto iniciaba un camino hacia otra existencia. Las ceremonias fúnebres así lo reflejaban. Regresemos a nuestro poblado al anochecer, donde una pira arde fuera de las murallas. Es un funeral. Sobre la llama reposa el cuerpo de un guerrero fallecido, acompañado de sus armas favoritas. La tribu, en silencio respetuoso, observa cómo el fuego eleva el humo cargado de oraciones al cielo estrellado. Tras la cremación, al día siguiente recogerán cuidadosamente las cenizas y los pequeños huesos calcinados. Entonces, en una procesión solemne, depositarán los restos en una urna de cerámica decorada, o quizá en el interior de una estatua hueca, si la familia es poderosa. El lugar del descanso final será un túmulo de piedras en la necrópolis cercana, junto a las tumbas de sus antepasados. Allí colocarán ofrendas, vasijas con comida y bebida para el viaje del alma, joyas y acaso un pequeño amuleto o figurilla de bronce que represente al difunto o a un dios protector. Los mitos íberos, tal como los intuimos por sus símbolos, acompañaban este tránsito. Pinturas en la cerámica y relieves esculpidos en piedra nos hablan de un mundo espiritual rico. Aparecen, por ejemplo, representaciones de un lobo que guía o enfrenta al difunto, o de una esfinge mítica que guarda el umbral del más allá. Estas criaturas fantásticas, adoptadas quizá de las mitologías orientales pero resignificadas, servían de guías en el viaje. Se creía que el alma debía atravesar un mar oscuro o un gran río para llegar a la morada de los muertos, y que en ese trayecto seres tutelares la escoltaban. Al final del viaje, según las creencias, aguardaba una especie de banquete o reunión con los ancestros en un paraje de abundancia eterna. Por eso, el funeral terminaba con un festín en honor al difunto, una celebración donde la comunidad comía y bebía, compartiendo pan y vino, como si el fallecido también participara desde el más allá. Este rico entramado cultural se desarrolló durante siglos, adaptándose a los cambios de la época. En nuestro relato hemos detenido el tiempo en la era previa a la llegada de Roma, quizá alrededor del siglo III a.C., cuando la cultura íbera estaba en su apogeo, con ciudades fortificadas, un arte refinado y amplias redes de comercio. Pero la calma de nuestro poblado imaginario no durará mucho más. En el horizonte de la historia real, vientos de cambio soplan con fuerza. El choque entre dos potencias, Roma y Cartago, está a punto de alcanzar a estas costas. De hecho, a unas cuantas jornadas de viaje al norte de aquí, se encuentra la ciudad de Sagunto, aliada de los romanos. En el año 219 a.C., Sagunto fue sitiada ferozmente por Aníbal y sus tropas cartaginesas, incluyendo sus aliados íberos, lo que desencadenó la Segunda Guerra Púnica. Pronto la península ibérica entera se convertirá en escenario de batallas titánicas entre romanos y cartagineses. Cuando las primeras legiones romanas desembarquen en Emporión en el 218 a.C.,
los íberos se verán forzados a tomar partido o a defender su libertad ante un invasor desconocido pero implacable. Algunas tribus se aliarán con los recién llegados romanos para destronar la hegemonía cartaginesa. Otras les presentarán resistencia encarnizada, y no pocas simplemente tratarán de sobrevivir en medio del caos. Por décadas, la guerra sacudirá estas tierras. Ciudades íberas caerán asediadas, otras pactarán la paz entregando rehenes y suministros. El ciclo ancestral de la vida íbera cambiará para siempre. Las antiguas lealtades tribales irán cediendo ante la autoridad de Roma. Las lenguas nativas serán desplazadas por el latín, y los dioses viejos harán espacio a los nuevos cultos romanos. Volvamos ahora al presente y contemplemos el legado que quedó tras aquel periodo convulso. Aunque Roma triunfó y absorbió a los íberos en su imperio, la huella de aquella cultura no se borró sin más. La arqueología moderna nos ha permitido rescatar piezas asombrosas. Esculturas como las damas de Elche y Baza, bestias legendarias talladas en piedra como la bicha de Balazote, un toro con cabeza humana que quizá vigilaba la tumba de un noble. Delicadas piezas de orfebrería, armas corroídas por el tiempo que un día brillaron en la batalla, y cerámicas decoradas con escenas que nos narran retazos de sus creencias. Al excavar antiguos poblados, hemos encontrado los muros caídos de sus casas, las cenizas de sus hogares y los graneros con restos carbonizados de trigo de hace 2300 años. Hemos descubierto inscripciones en una lengua que aún tratamos de descifrar, como ecos lejanos de voces silenciadas. Gracias a todos estos hallazgos, hoy podemos reconstruir con asombrosa precisión muchos aspectos de la vida de los íberos, pero aún nos quedan misterios. ¿Qué historias se contaban al calor del fuego? ¿Qué nombres daban a sus dioses, más allá de los pocos que nos legaron en lápidas latinas? ¿Cómo sonaba realmente su idioma en boca de un poeta o un mercader? Cada pieza arqueológica nos acerca, pero también nos recuerda lo mucho que nos separa el tiempo. Lo que sí sabemos con certeza es que la cultura íbera fue vibrante y única, capaz de asimilar influencias extranjeras sin perder su identidad. Antes de la llegada de Roma, los íberos habían creado una forma de vida adaptada a su entorno mediterráneo, con ciudades en altozanos defendidos, campos labrados con sudor y conocimiento, una sociedad orgullosa tanto en la guerra como en la paz, un arte de gran belleza y una espiritualidad profunda conectada con la naturaleza y el más allá. Al terminar este viaje imaginario, nos queda la imagen del atardecer sobre aquel poblado en la colina. Los habitantes recogen sus aperos, guardan el ganado y encienden de nuevo los fuegos en sus hogares. Una madre canta suavemente en íbero una canción ancestral para arrullar a su hijo. Quizá una melodía que habla del sol que se hunde en el mar y de cómo volverá a renacer mañana. En la muralla, un guardia contempla el horizonte lejano donde el cielo se tiñe de rojo, sin saber que más allá de esas montañas, en un futuro próximo, llegarán extranjeros con estandartes de águila. Pero esa noche, bajo las estrellas brillantes, el mundo aún es de los íberos. Y así concluye nuestra mirada a su cultura, una civilización antigua que floreció en la península ibérica antes de Roma, cuyo recuerdo pervive en las piedras, en las obras de arte y en la historia que acabamos de narrar.